¿Qué pasa, gente? La pregunta de hoy es, ricos que estáis casados con personas mucho más pobres que vosotros, ¿qué es lo que más os ha sorprendido del estilo de vida de vuestra pareja? Aunque no creo que estuviera directamente relacionado con la cantidad de dinero que tenían, su casa siempre estaba muy sucia y había excrementos de perro por todas partes. Mi pareja bebía a veces con su madre y otras con su padre y en ambos lugares era igual. Platos amontonados, suelos mugrientos y un fuerte olor a orina de perro y humo de cigarrillo. Recuerdo una ocasión en la que fui al baño en casa de uno de sus padres y tuve que abrir mis piernas mientras estaba sentada en el inodoro para no pisar los restos de fluidos menstruales. Fue bastante asqueroso. Mi pareja no salía de su asombro cuando, una vez casados y viviendo juntos, encontraba la casa limpia e impecable cada día al regresar del trabajo. Por otro lado, en otra ocasión salí con un chico cuyo padrastro era abogado, lo que les permitía llevar un estilo de vida bastante lujoso. Y lo único que les sorprendió de mi forma de vida fue que no comía pizza con cuchillo, tenedor y una copa de vino. Historia 2. Nuestras infancias fueron diferentes en muchos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a Disneyland, yo solía ir con frecuencia y parte de la experiencia era comer la comida más rica y cara que vendían allí. En cambio, mi pareja no tuvo la misma oportunidad y llevaba su propia comida cuando iba. Y en cuanto a cumpleaños en Navidad, yo siempre tenía grandes fiestas con muchos amigos y recibía muchos regalos, mientras que ella casi no recibía regalos y no celebraba tanto. Estas diferencias nos llevaron a tener distintas expectativas y reacciones ante las desilusiones. En mi caso, al no haber tenido una infancia llena de desilusiones, no me importaba si algo no resultaba como esperaba y tomaba el riesgo de todas formas. Ella, en cambio, había desarrollado un mecanismo de defensa ante su constante desilusión. Se podría decir que la pobreza de cierta forma te deja un trauma psicológico. Historia 3. Cuando su familia tenía invitados para cenar, solían terminar la oración antes de la comida con la abreviatura FR Amén. Esta era una señal para que los niños supieran que no había suficiente comida para todos, por lo que debían servirse porciones más pequeñas y dejar que los invitados se sirvieran normalmente. FR significa familia restricción, pero y a pesar de sus limitaciones económicas, siempre eran generosos con sus amigos y no dejaban que su falta de recursos les impidiera hacerlo. Sin lugar a dudas, me casé con la persona indicada. Historia 4. Me enamoré de mi mejor amigo de la universidad y él era de una familia bastante humilde. Y cuando conseguí mi primer trabajo para mi cumpleaños, decidí planear unas vacaciones e invitarlo para pasar mi cumpleaños junto a él. Él no sabe que estoy enamorada de él en absoluto, aunque pienso que se nota. Tal vez debería decírselo. Historia 5. Estuve un tiempo saliendo con una chica que creció en un hogar bastante complicado y todavía me sorprende lo mal que administraba su dinero. Acumulaba deudas en sus tarjetas de crédito como si fuera algo normal y a veces la verdad es que me cuesta entender cómo se puede gastar tanto sin pensar en las consecuencias. Historia 6. Mi esposo vivió su infancia en una familia que, aunque no les faltaba lo básico, debían ceñirse a un presupuesto bastante estricto, ya que eran 6 hermanos y su madre tenía discapacidad. Por otro lado, en mi familia no teníamos ese tipo de limitaciones económicas, pues una vez mientras estábamos en el supermercado, noté que mi esposo siempre insistía en recorrer todos los pasillos, lo que hacía nuestras compras más largas de lo necesario. En cierto momento no pude contenerme y le pregunté por qué hacía eso. Fue entonces cuando me confesó que cuando era niño, era en una familia numerosa y casi no tenía dinero suficiente para comprar comida para toda la familia, lo que le obligaba a renunciar a muchas cosas que quería pero no podían permitirse. Ahora, el poder comprar lo que desea, se deleita observando y eligiendo todo aquello que antes no podía tener. Me sorprendió que tardara más de 10 años en compartir esa parte de su vida conmigo, y la verdad es que me hizo sentir un poco mal por no haberme dado cuenta antes. Historia 7. Sándwiches. Ya que cuando le hice a mi pareja un sándwich, solo puse una fina loncha de jamón york en él, y él, cuando lo vio, no podía creer que así era como me hacía los sándwiches durante toda mi infancia. Historia 8. Escuchar a mi esposo antes de casarnos decir: hoy por fin paga el alquiler, lo que significa hoy he ganado o ahorrado lo suficiente para pagar el alquiler de este mes, y me di cuenta de que para alguien sin un salario fijo es un verdadero desafío. Historia 9. En aquel entonces mi esposo, que todavía era mi novio, me llevó a un bonito restaurante. El mesero nos preparó una ensalada César en la mesa y me preguntó si quería pimienta, a lo que respondí que sí. Lo que no sabía es que tenía que decir alto para que dejara de ponerla, y mi esposo, dándose cuenta de mi error, decidió quedarse callado para ver cómo se desarrollaba la situación. Al final me dijo que tenía que decir alto, pero ya era tarde. La ensalada tenía literalmente una montaña de pimienta encima. Simplemente pensé que una César era así, ya que era la primera vez que comí una ensalada que no fuera solo de lechuga iceberg y aderezo ranch. Y aunque no sabía nada mal, la verdad es que tenía demasiada pimienta. Historia 10. Fui adoptado a los 7 años y vivía en extrema pobreza. Y de repente vivía con un médico que compraba regalos para cumpleaños en Navidad. No sabía que eso existía. Literalmente no sabía que podía ir a cualquier tienda y comprar lo que quisiera. Historia 11. En comparación con mis suegros, que tienen bastante dinero, mi familia es bastante pobre. Tenemos 2 niños pequeños y mi esposa se sorprendió cuando dije que deberíamos buscar ropa y juguetes para ellos en mercadillos y rastrillos de garaje locales. Como toda la vida, vaya. Nunca se le ocurrió que podríamos ahorrar dinero comprando con cuidado algunos artículos usados. Ella nunca había estado en un rastrillo de garaje en su vida. Ha llegado hasta amarlos y ahora se pregunta si vale la pena comprar cualquier artículo de
rastrillo o no antes de ir a Amazon o a una tienda. Sus padres, en cambio, piensan que es repugnante que hagamos que nuestros hijos usen ropa que otro niño tuvo antes. Historia 12. En mi caso, lo que más me sorprendió de mi pareja fue la inseguridad alimentaria, ya que cuando nos casamos, ella se ponía visiblemente incómoda si la comida en la casa escaseaba. Nunca comía en exceso ni nada, pero siempre estaba preocupada por eso, ya que luego me contó que muchas veces cuando era más joven pasaba mucha hambre. Por el lado humorístico, sin embargo, odia acampar. Su respuesta siempre es la misma. Yo acampaba porque era divertido. Ella, en cambio, acampaba porque no podían pagar hoteles. Historia 13. Ella y su madre vivían con su abuelo para no quedarse sin hogar, ya que su abuelo era el único que tenía una casa. Ella estaba pagando la universidad con su tarjeta de crédito y acumulando deudas con ella, así que decidí pagar sus tarjetas de crédito cuando estábamos saliendo, y hasta lloró por mi amabilidad. Y eso que solo fueron como $1,300. Compré un condominio, luego nos casamos y luego compramos una casa. Realmente nunca me consideré rico, hasta que empecé a salir con ella y me di cuenta de que un viaje a un restaurante podría ser un verdadero lujo. Historia 14. A pesar de que ganaba bastante dinero, venía de una familia humilde, y me sorprendió descubrir que no tenía conocimiento sobre presupuestos ni planes de retiro, y hasta parecía que nunca planeaba jubilarse, ya que incluso con un buen sueldo comenzó a acumular deudas en sus tarjetas de crédito. Sin embargo, con el tiempo ha mejorado muchísimo en ese aspecto, incluso más que yo. Ahora disfruta llevando un presupuesto y está emocionado por la idea de jubilarse anticipadamente. Historia 15. Cuando él estaba creciendo, la mentalidad generalizada en su comunidad era que los seguros, especialmente los de automóvil, eran algo exclusivo de las personas adineradas, y la mayoría de quienes él conocía simplemente vivían sin ellos, como si fuese lo más normal del mundo. Historia 16. No llegué a casarme con ella, pero cuando comenzamos a salir, siempre prefería estar en mi casa en lugar de la suya, lo cual me parecía extraño. Sin embargo, en solo unos meses de noviazgo, creo que ganó más de 16 kilos, aunque al inicio pesaba aproximadamente 45 kilos. No lo veía como algo negativo, ya que yo también soy de contextura gruesa, y la verdad es que me alegré de que no estuviera embarazada. Después supe que en ocasiones su familia no podía costearse la cena, así que al tener un lugar donde comer todas las noches, aprovechaba para darse grandes comilonas, porque sabía que luego en casa no tendría nada. Historia 17. Mi pareja y yo somos pobres, pero de diferentes maneras. Ella nunca ha estado sin hogar ni ha pasado hambre, mientras que yo sí. Ella es muy ahorradora y detesta comprar cosas que no necesitamos. Por mi parte, siento una necesidad desesperada de abastecernos de comida si tenemos algo de dinero extra, y me cuesta mucho no llenar nuestra casa con alimentos enlatados y secos, por si no tenemos el dinero suficiente para comprar comida el próximo mes. Y aunque en el fondo sé que esto no tiene sentido, mi instinto me pide acumular comida, porque siente que durante mi infancia nunca había suficiente. Historia 18. No soy rica en absoluto, pero mi esposo proviene de un pueblo muy pobre de México. Me contó que solía bañarse en la calle, ya que no había plomería en la casa, y también utilizaba hojas como papel higiénico. Quiero decir, hay pobres, y luego está la vida anterior de mi esposo. Llevo viviendo en Estados Unidos durante más de 12 años, pero cuando nos conocimos fue interesante ver la vida a través de sus ojos inocentes. Ir al cine era un evento enorme para él. Calentar la comida en el microondas era un concepto totalmente desconocido para él, y alojarse en hoteles elegantes durante nuestras vacaciones era impresionante. Todavía lo veo sorprendido por alguna cosa de vez en cuando. Usar vales de descuento. Ahora ella los odia porque era su comida 5 veces a la semana mientras crecía. Nunca había visto los vales de descuento para la comida antes de ir a la universidad, y cuando los descubrí la verdad es que me encantaron. Las ofertas de 10 hamburguesas por $10 son increíbles. Historia 20. Uno de mis ex podía ganar mucho dinero, fácilmente el doble o más de lo que yo podía, pero era increíblemente malo para ahorrar ese dinero, hasta el punto de que, por ejemplo, sabía cómo establecerse como una empresa para evitar pagar una tasa de impuestos más alta, pero luego pagaba una gran cantidad cada mes a una empresa de contabilidad para que maneje sus impuestos, aunque él de todos modos lo acababa haciendo todo porque no confiaba en que lo hicieran bien. Pagaba taxis de un extremo de la ciudad al otro, o directamente alquilaba coches en lugar de usar transporte público. ¿Le cancelaban un vuelo? No pasa nada, reservaba otro, y nunca se molestaba en reclamar el seguro, o cosas como comprar un coche deportivo, destrozarlo y venderlo como chatarra. Trabajaba en contratos y luego se tomaba tiempo libre para trabajar en su propia startup, pero a la vez gastaba todos los fines de semana saliendo a comprar sustancias y alcohol. Al principio pensaba que era muy divertido y salvaje, pero cuando se convirtió en mi prometido, comencé a sentirme como si fuera su madre. Historia 21. No soy rica, pero mi esposo creció en la pobreza. A veces yo solo quiero arroz y verduras para cenar, pero para él es un rotundo no. No quiere volver atrás. Mi padre luego era lo opuesto. Creció bastante pobre y construyó un negocio que terminó yendo bastante bien. Aún así gasta poco más que un vagabundo en comida. Si lo dejara solo, comería ramen barato todos los días, y luego dice que su comida favorita es el arroz con leche.
Historia 22. Mi experiencia es justo la contraria. Yo era el pobre. Me dejó perplejo la forma en que mi esposa reaccionaba cuando algo se rompía, como un coche, electrodomésticos, ropa y cosas así. Ya que de niño viviendo en la pobreza, cambiar un neumático u otras necesidades básicas era un desastre. Necesitábamos hacer malabares con el presupuesto o simplemente aceptar nuestra mala suerte y no hacer nada. Pues cuando el teléfono de mi esposa se rompió, me entró el pánico, pero ella simplemente dijo, bueno, vamos a comprar otro nuevo esta tarde. Y eso hicimos. Historia 23. Algo que siempre me sorprendía era la cantidad de mascotas que mi pareja y su familia tenían y la proporción de sus ingresos que gastaban en ellas. Sin embargo, las mascotas te brindan amor incondicional y eso es fundamental cuando no tienes muchas otras cosas en la vida. La verdad es que aunque pareciera que no podían permitírselo, la felicidad y el apoyo emocional que les brindaban esos animales no tenía precio. Lo más curioso es que a pesar de las dificultades económicas, nunca escatimaban en cuidados para sus mascotas. Historia 24. Tuve una breve relación con una chica que formaba parte del 1% más rico de todo Estados Unidos y le resultó sorprendente que yo no tuviera problema en entrar a restaurantes de comida rápida. Sin embargo, aún siendo amigos, sus padres se mostraron muy generosos. Les comenté que estaba trabajando durante el verano para ahorrar para un viaje de graduación y que el dinero iba a ser escaso durante el próximo año, ya que me encantaría hacer un safari después de graduarme si lograba ahorrar suficiente dinero. A pesar de que yo pertenezco a la clase media alta, sus padres pagaron el viaje simplemente porque había ayudado a su hija a mudarse a su apartamento. Fue un gesto inesperado pero realmente apreciado. Historia 26. No soy rica ni mucho menos, pero mi esposo siempre se sorprende de lo siguiente. ¿Cómo pude vivir con la mitad del sueño mínimo del país en 2011? Mi capacidad de resistencia para sobrevivir financieramente y perseguir mis sueños de ser la primera en graduarse de la universidad en mi familia. Él también siempre se reía de que yo no sabía qué era ni cómo sabía la espinaca hasta que lo probé en nuestra segunda cita. Al igual que muchos otros alimentos, él siempre me llevaba a restaurantes carísimos y era de lo más abrumador encontrar alimentos que no había visto nunca en algunos platos. Y esta, gente, era la última historia de hoy. Así que si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo.